Ya. Buenos días, tengan todos ustedes. De parte de la Iglesia Berea Santiago de Chile, les damos la bienvenida. Bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales. Para nosotros es un honor, es un privilegio estar compartiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, estar compartiendo el Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 10, ya estamos pronto a terminar para empezar con el capítulo 11. El título del sermón de hoy se llama Privilegios o Sufrimientos. Y el texto base está en Marcos 10, del 35 al 45. Y en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, venimos aquí para seguir siendo edificados a través de tus enseñanzas. Hoy día vamos a tocar un tema sobre el servicio. ¿Cómo debe ser nuestro servicio en la vida cristiana? Ayúdanos, Señor, y enséñanos a servirte como lo hizo tu Hijo Jesús, que Él vino como hombre, como siervo, Señor, a servirnos para que nosotros podamos tener acceso, Señor, a la gloria, Señor, y nos libraste de ese destino trágico, Señor, que era ir a la condenación, Señor. Ayúdanos, Señor, que este mensaje lo podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Cuida nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo me guíe y que aparte toda distracción, Señor, para estar atentos a lo que tú nos quieras decir. Señor, te damos la gloria y la alabanza en todo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En los versículos anteriores se nos relató que Jesús anuncia por tercera vez su pasión, su muerte y resurrección. Ellos no entendían muy bien este mensaje y tenían mucho miedo, pero sin embargo el Señor sigue camino hacia Jerusalén, que es la ciudad donde pasará todo esto. Pareciera que Jesús era un suicida, pero la explicación de los versículos
siguientes nos van a explicar de que el Señor hizo todo esto por servicio a nosotros. Él llegó hasta Jerusalén para dar su vida por el rescate de muchos y también para la salvación de aquellos que quieran ser salvos. Todo el Evangelio de Marcos es la historia de un viaje, que Jesús va hacia una meta y les explica a sus discípulos de forma clara lo que significa para ellos que lo siguieran, porque les dijo: voy a ser arrestado, muerto, condenado y asesinado. Para entrar un poquito al contexto, para ver lo que sigue, vamos a ver el versículo anterior, y decía: y le encarnecerán, le azotarán y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Después de este anuncio, sigue el sermón de hoy, los versículos siguientes, y dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Entonces Jacobo y Juan se acercaron. Sabemos cómo eran estos hermanos, cómo los denominaron. Les denominaron los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran hombres impulsivos, tenían un poco mal carácter, eran impacientes. Y esto caracterizaba a estos hombres, pero después el Señor los fue transformando y los convirtió en siervos fieles. Esto sucede, como les decía, después de que Jesucristo anuncia por tercera vez su muerte. Vemos en esta escena cómo estos dos hombres sacan al Señor del grupo y lo llevan aparte, lo ponen aparte para tener una conversación privada con Él y le dicen: Señor, ¿qué va a pasar con nosotros en el reino de los cielos? Porque ellos se consideraban que estaban a otro nivel, porque como era el círculo más cercano del Señor, dirían: vamos a ocupar un lugar especial en el reino de Dios. Esta escena nos muestra qué corazón tenían los discípulos en ese momento, ya que ellos eran inmaduros, todavía no comprendían y hacen una petición alejada de la voluntad de Dios. Los discípulos, a pesar de todas las cosas que el Señor venía expresando con claridad, aún seguían sin entender el propósito por el cual Dios los llama. Ellos todavía no habían entendido que el destino final, el propósito de todo cristiano es obtener la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Hasta ese momento, las motivaciones y las mentes de estos discípulos estaban centrados en su propio yo, en su propio egoísmo y en sus propias ambiciones. Esta escena se torna mucho más interesante cuando aparece un tercer personaje. ¿Y cuál es el tercer personaje? Es la madre de Jacobo y Juan. Y vamos a ver en Mateo 20, vayamos a Mateo 20. Mateo 20, 20 y 21. Y dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A veces hay padres cristianos y no cristianos que quieren poner a sus hijos en lugares de preeminencia. Llevémoslo a lo secular. Hay empresarios que ponen a sus hijos a cargos importantes y estos hijos no tienen ni la experiencia ni la preparación
para llevar adelante una empresa y al final llevan una mala administración y la empresa llega a quebrar. Esto también pasa a nivel de la iglesia, donde hay pastores que delegan su pastorado a los hijos o a los familiares. Delegan funciones en donde no hay un llamado y todo queda en familia, sin tener la preparación, la experiencia, y cometen ese error. También hay pastores que buscan personas famosas, personas influyentes con mucho dinero, porque piensan que como son famosos pueden llamar la atención de mucha gente y traer así al evangelio. Pero todo esto está alejado de la voluntad de Dios. No podemos poner gente que no esté preparada y después esto lleva a fracasar el ministerio. Y muchos ministerios terminan fracasando ya que realmente no hay un servicio genuino y verdadero. Entonces el Señor dijo, ¿qué queréis que yo haga? En el versículo 37 ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno en tu derecha y el otro en tu izquierda. De nuevo vemos una petición llena de egoísmo, a pesar que en ese momento el Señor estaba sufriendo por toda la indiferencia de la gente, estaba sufriendo por las malas conductas, Él estaba yendo camino a la cruz. Él estaba en cierta parte triste porque sabía lo que iba a venir, pero sin embargo los apóstoles al parecer no les interesaba mucho el estado del Señor, sino que estaban interesados y más preocupados en obtener puestos de privilegios, en ser famosos. Soñaban en sus mentes de niños que estaba totalmente alejado de la vida cristiana en obtener cargos importantes. Pero sabemos que esto se dio en este momento porque ellos aún eran inmaduros, pero más adelante ellos se convirtieron en siervos fieles y murieron por causa del Evangelio, por causa de Cristo, murieron a filo de espada. ¿Cuántos hoy en día actúan así ambiciosamente para alcanzar puestos de preeminencia sin ser llamados y ordenados por el pastorado? El orden no es que tú te llames y te autoproclames ministro del Señor. Es Dios quien ordena a través de los pastores y ministros para llevar una tarea específica. Acá vemos la ambición del ser humano de querer lograr algo sin méritos, algo que tú no estás preparado y no has sido llamado. Aunque ambicionar sabemos que no es malo, porque podemos anhelar cosas, pero siempre y cuando lo hagamos con un buen corazón, no pasando a llevar a los demás o a tus hermanos. ¿Cuál es la verdadera grandeza de un cristiano? ¿Cómo se puede obtener posiciones de honor en el reino de Dios? Conviértete en siervo de todos. Ahora debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, de cómo podemos servirles, a quién más sirvo. Esta es la posición para obtener la grandeza en el reino de los cielos, ya que esto es lo que agrada el corazón de Dios. Ahora vemos la respuesta de Jesús a este deseo de grandeza. ¿Qué es lo que les dice? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, Señor, sí podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados.
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Es evidente que ellos seguían pensando en el galardón que iban a obtener cuando Cristo estableciera su reino. Ellos estarían pensando, hemos dejado todo, Señor, por ti, hemos dejado familia, hemos dejado casa, hemos dejado nuestro trabajo, nuestras amistades. Queremos saber ahora qué nos vas a dar a cambio. Ese era el pensamiento que ellos tenían hasta ese momento. Muchas veces centramos la atención en lo poco que hacemos por Cristo y olvidamos las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Queremos el gozo inmediato que nos ofrece el mundo. Perdemos la perspectiva de la gloria eterna. Por eso muchos creyentes dejan la cruz del Calvario y el camino angosto. Muchos creyentes no están dispuestos a ir por un camino de tribulación, de angustia por causa de Cristo, sino que se centran solo ¿en qué? En la corona que van a recibir. Jesús les va a contestar. Ustedes, la verdad, que no saben lo que piden, le dice. Cuando ustedes piensen ser grandes en el reino de Dios, tienen que ser servidores y tienen que pasar por sufrimientos. En el cielo no habrá nadie llevando una corona, sino lleva una cruz acá en la tierra. ¿Cuál es el camino hacia la gloria y la grandeza en el reino de Dios? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Es pasar por sufrimientos en esta tierra y poner nuestra vida al servicio de otros. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los cristianos? Que no nos gusta sufrir. Pero el Señor dice que está garantizado que aquellos que quieran vivir fielmente en el Señor, pasaremos sufrimientos. Seremos refinados por el sufrimiento, por el dolor, pasaremos pruebas. Así que si quieres ganar una corona en el cielo, tienes que alistarte para llevar tu cruz aquí en la tierra. Pero, ¿qué es lo que más nos gusta a los seres humanos? Nos gusta pasar bien aquí y pasarlo bien en la eternidad. Queremos recibir corona aquí y corona en el cielo. Hermanos, si quieren servir al Señor, si quieres sentarte en los lugares celestiales, porque sabemos que aún no estamos sentados, la salvación la debemos cuidar, debemos seguir la carrera, todavía no la hemos terminado. Todo aquel que quiera ser verdaderamente un discípulo de Cristo debe pasar por el amargo sufrimiento de la cruz del Calvario. Esta es la verdadera vida cristiana. Y si usted no me cree, la palabra me respalda. Vayamos a Romanos 8:17. Romanos 8:17. ¿Lo tienen? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Te está poniendo aquí el Señor una condición. ¿Y cuál es la condición? Que padezcamos juntamente con Él y que te identifiques con Cristo y serás glorificado juntamente con Él. ¿Cuántas veces deseamos grandes bendiciones de Dios? Deseamos que Dios nos dé todas las cosas. Deseamos que Él nos ayude,
que nos guíe, que nos defienda, que nos sane, que nos prospere, pero sin embargo no estamos dispuestos a sufrir, no estamos dispuestos ni siquiera a venir temprano a congregarnos, no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad. Cuando el Señor les pregunta a sus discípulos si estaban dispuestos a beber de esa copa y pasar por el mismo bautizo, le está hablando a ellos y a nosotros también, hermanos, que tendremos que sumergirnos en la terrible experiencia de dolor y muerte por la cual el Señor iba a atravesar, o sea, identificarnos con el sufrimiento de la cruz. Y esto es lo que muchos cristianos no están dispuestos a pagar. Hay cristianos que se saltan este versículo. No quieren dolor, no quieren sufrir, no quieren pasar las vergüenzas de las burlas, el rechazo, no quieren pasar por el dolor de la traición. ¿Y qué es lo que pasa? Que surgen falsos evangelios que te dicen que vas a ser prosperado, que vas a ser bendecido, que tú no vas a sufrir y todo se te va a arreglar. Y la palabra nos dice todo lo contrario, que vamos a sufrir. En el versículo 39, ellos le dijeron, ¿podemos, Señor, hacer todas estas cosas? Y aquí en estas palabras hay una falsa confianza en sí mismos. Y se ve reflejada la ignorancia de ellos. Aún ellos estaban inmaduros en su fe. Había confianza en sí mismo. Habían contestado sin medir las consecuencias. Esto nos deja claro que ellos tuvieron que aprender a desconfiar de ellos mismos y a empezar a confiar totalmente en Dios, como lo dijo en los sermones pasados, que debíamos ser como niños y confiar plenamente en Él. Entonces los discípulos aprendieron y maduraron en la fe y sabemos que este proceso es paulatino, no es de inmediato, es poco a poco. Al final, Jacobo y todos los discípulos entregaron su vida por causa de Jesucristo. Por ejemplo, Jacobo murió como mártir. Después ustedes lo pueden revisar en Hechos 12, 1, 2. A ver, vayamos. Hechos 1, 2. Hechos 1, 2. No, Hechos 12, perdón, Hechos 12. 12, 1 y 2. 12, y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto también le pasó a Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos y sufrió, ¿no es cierto? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Prepárense, hermanos, para la persecución. Segunda de Timoteo 3, 12. Pedro también anima a los creyentes que eran perseguidos y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gocemos de participar con sus padecimientos, con sus sufrimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Bendito sea el Señor. Versículo 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Qué significa sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda? Siempre en la antigüedad, en esa época, los que se sentaban a la derecha y a la izquierda del rey eran sus consejeros, que le hablaban al oído al rey para darle consejos
y esto era lo que ellos querían. El Señor más adelante explicará con más detalle que la posición en su reino se verá determinado por el servicio fiel a Él. Podemos observar que estos hermanos tuvieron ínfulas de grandeza, empezaron a sentirse muy importantes, pero no sabían que tenían que ser sazonados con sufrimientos. ¿Cómo podemos saber? Les pregunto, ¿cómo podemos saber si tenemos un corazón con ínfulas de grandeza? Cuando estamos pensando siempre en nosotros mismos, cuando piensas siempre que eres el mejor. ¿Qué piensan ustedes cuando están solos y cuando están solos en la intimidad con el Señor? ¿Piensas que yo soy el mejor? Qué bueno que esté yo aquí, porque si yo no estoy aquí, esto, por Dios, no funcionaría. Algunos pensarán que cuando estemos en la cena en las bodas del Cordero, yo voy a estar allí, sentado en la mesa, junto con Juan, con Pablo, con Esther, con Noemí. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la verdadera actitud que debe tener un siervo de Dios que entiende la gracia del Señor? ¿Cuál es la actitud? Si yo voy a entrar al reino de Dios, es por la pura misericordia de Dios que me perdonó. Yo ni siquiera merezco mirarlo de lejos al Señor, pero en su gracia Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos los pecadores. Él murió por ti, por mí, por todos. Nosotros merecíamos estar en el infierno, merecíamos estar siendo castigados eternamente, pero Él dice que un día seremos coherederos con Él y Él nos va a premiar y vamos a estar con Él y disfrutaremos eternamente en su gloria. Nos gustaría que cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos diga: buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Qué maravilla sería que el Señor nos diga esas palabras. No busquemos, hermanos, la grandeza en esta tierra. Seamos siervos de los demás. Seamos y estemos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y que la recompensa no esté aquí, sino que la recompensa venga en la eternidad. Miren, hermanos, nosotros tenemos un deseo natural por tener puestos privilegiados, de ser exaltados, pero debemos luchar ardientemente contra esto. Que no seamos nosotros mismos los que nos promovamos, sino que seamos siervos fieles a Dios y que Él determine nuestro lugar en el cielo. Vayamos ahora al versículo 41. Y dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Vemos que el resto de los discípulos se enojaron con ellos, no porque estaban entendiendo de esa manera o porque estaban entendiendo y se las estaban dando de grandeza, de tener una grandeza pecaminosa. Ellos no se enojaron por eso, ellos se enojaron porque Juan y Jacobo se le adelantó a la petición. ¿Cuál es el camino para destruir una iglesia? ¿Qué es lo que piensan ustedes? El camino para destruir una iglesia es el orgullo de personas que quieren ocupar un lugar que no les corresponde y quieren luchar y hacen todo lo posible para sobresalir del resto, siendo desleales, poco sinceros. Tarde o temprano, estas conductas generan conflictos, romperán el compañerismo cristiano y terminará con la comunión de los hermanos.
¿Cuántas divisiones el día de hoy se producen por este deseo carnal, que son frutos de la carne? Si quieres causar discordia, si quieres dividir la iglesia, la unidad, el gozo entre los hermanos, comienza a buscar protagonismo. Busca una posición más elevada donde tengas que hundir a los demás para que tú sobresalgas. Y esto sucede en el más mínimo detalle. Y tú quieres mostrar siempre que eres el mejor. Y dices, mira lo bien que lo hago y mira lo mal que lo hace esa persona. Como les decía, ellos se molestaron. ¿Por qué? Porque les había adelantado. Los 12 querían una posición privilegiada y empezaron a causar discordia. Sabemos que ellos ya tenían una posición privilegiada. Nosotros sabemos que por el hecho de haber nacido de nuevo, ya tenemos una posición privilegiada en el reino de Dios porque Él nos incorpora a la familia de Dios. Y el estar con Cristo, al estar nosotros con Cristo, ya tenemos una posición privilegiada y de grandeza. Pero muchas veces somos necios porque a veces no nos basta con lo que Cristo nos ha entregado. Sabemos que el orgullo es la raíz de muchos males, pero acá se muestran también dos pecados, que son los celos y la envidia. Muchas veces se envidia el servicio que otro hace, se envidia los dones que otro tiene o las oportunidades que Dios le da a otra persona. Codicias algo que no tienes. Esto es envidia. Hay hermanos que en vez de alegrarse de tener un buen compañero de la fe que sirve con alegría, que anima, que exhorta, que sirve con pasión, en vez de alegrarse, ¿qué es lo que hacen? Les entra la envidia, los celos, el egoísmo, porque ellos quieren ser los protagonistas y no se dan cuenta que lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 42. Y dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Aquí vemos cómo el Señor ilustra la diferencia que hay entre el reino, entre los reinos terrenales y los reinos del cielo. El Señor le está diciendo aquí a sus discípulos que los políticos, los gobernantes, los ministros, podemos decir los senadores, los diputados, es decir, los líderes de este mundo, buscan siempre estar en la cima. Y cuando llegan a tener una posición muy alta, empiezan a ver a las personas de arriba hacia abajo y ven a las personas por debajo del hombro. Y empiezan ¿a qué? A endiosarse. ¿Para obtener qué? Para sentirse famosos, que se llenan de prestigio y pueden hacerse ricos. Y el Señor les está diciendo a sus discípulos, yo no quiero que ustedes sean así. Tienen que ser todo lo contrario. Deben tener una conducta diferente. El que quiera estar arriba, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Conviértase en el servidor de todos. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Acá tenemos otra enseñanza del reino de Dios. Las normas del reino de Dios son totalmente distintas a las del mundo.
Aquí encontramos uno de los contrastes más fuertes de la grandeza, que la grandeza no consistía en el servicio y la sumisión de otros, sino en el servicio que uno mismo pudiera realizar a los demás. Debes ser servidor y no debes servirte como lo hacen los gobernantes de las naciones. Vayamos al versículo 44 y 45. Y dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si quieres ser el primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprende a servir, pero hacerlo con un buen corazón, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Muchos de los que dicen ser seguidores de Cristo han olvidado este principio. Este principio puede ser útil para todas las áreas de tu vida, donde Dios te ponga, en tu trabajo, en tus negocios, en tu círculo de amigos. Este es el mayor problema del ser humano, el servir a los demás. No quieren ser siervos, y la palabra siervo, ¿qué significa? Ser esclavo del Señor. Ser esclavo, ser servidor de los demás. Hay mucha gente que aparta lo menos posible para el Señor y quieren recibir mucho. En el versículo 45, el Señor se pone como ejemplo de servicio. Estas palabras del Señor, hermanos, deben inclinar nuestro corazón a servir cada día más con amor a nuestro Señor. Servir a los demás. No busques ser servido. No busques solo los beneficios que te pueda dar el Señor. No busques aplausos. No busques reconocimiento, elogios, porque sabemos que el orgullo mata. En cambio, la humildad nos engrandece. Como reflexión, ¿estás sirviendo al Señor con un corazón humilde o estás sirviendo con un corazón orgulloso? ¿Estás buscando puestos de preeminencia? ¿Buscas reconocimiento y elogios? ¿Qué concepto, les pregunto, tienen de sí mismo? ¿Tienes claro que la grandeza en el reino de Dios depende de tu servicio? ¿Quieres tener el sentir de Cristo, que Él se despojó a sí mismo y se hizo siervo hasta la muerte por amor a nosotros? ¿Tú te esforzarías de esa manera como lo hizo Jesucristo? ¿Estás dispuesto a humillarte, a ser obediente hasta la muerte como lo hizo Cristo? ¿Estás dispuesto a identificarte con los padecimientos de Cristo? ¿Te gozas cuando eres participante de sus padecimientos o empiezas a quejarte y a decir, oh, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Les pregunto, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Entonces, sé un buen servidor. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, a ser siervos humildes y que los sirvamos como Él nos sirvió, con un amor que hasta ese momento era incondicional, porque Él no nos veía nuestros defectos, no nos veía nuestros errores. Y Él murió por esos pecados, para que tú y yo nos arrepintamos y podamos empezar una vida nueva. Y Él pone como condición, arrepiéntete y cambia tu manera de ser. Hasta aquí mi mensaje. Ahora no sé si hay algún hermano que quiera orar y agradecer
las palabras de nuestro Señor. Hermana Miriam, ahí está el mensaje. Ahí está el micrófono. Tiene que prenderlo. Padre amado, bendito Señor, gracias te damos por esta reflexión que nos lleva, Señor, a también nosotros analizarnos en nuestro sentir personal, Padre. Porque muchas veces también nosotros flaqueamos, Señor, y pensamos como seres terrenales, seres que no te tenemos muchas veces presente en nuestro caminar diario, Señor. Y tu palabra nos lleva, Padre, a reconducirnos, Señor, a cambiar, a renovarnos en nuestros espíritus y en nuestra forma de llevar las cosas, Señor, porque nos equivocamos continuamente, Padre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a superar todo aquello que nos desvía de tu palabra, Señor, que muchas veces nos aleja de ti, Padre, porque sabemos que tenemos que aprender, Padre, también a aceptar las duras pruebas que se nos presentan en la vida, especialmente cuando no te buscamos, Señor, porque muchas veces también ocurre eso, que estamos tan lejos de ti que las pruebas las tomamos como un castigo, pero no entendemos, Señor, que esas pruebas vienen también porque tú buscas que nosotros transformemos nuestras vidas, acercándonos cada día más a ti. Gracias, Padre bendito, por esta palabra que nos ha dado la hermana Gisela, que es clara también, Señor, y tenemos que también saber interpretarla, Padre, para poder transformar nuestras vidas y servir, más que mirarnos a nosotros mismos, servirte y servir a los demás, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, porque son desafíos enormes y fuertes que tenemos que asumir en nuestras vidas, Señor, para transformarnos y ser cada día más perfectos ante tus ojos y ante tu mirada, Padre. Ayúdanos, no nos desampares y acompáñanos. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, te queremos dar las gracias por esta palabra expuesta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a servir, Señor, a no engrandecernos, Señor. Te pido por una iglesia en unión en ti, Señor, que nos podamos entender, que nos podamos querer, que nos podamos respetar, Señor. Que si hay algo, Señor, apartarse con el hermano, conversar las cosas. La palabra dice que si el hermano no escucha, ve con otros dos y así hasta llegar a la iglesia, Señor. Pero dice que si tú hablaste con el hermano y el hermano escucha, has ganado con tu hermano. Ayúdanos a ser así a nosotros, Señor. Sí, Señor. A no creernos perfectos, porque lo que más hacemos es equivocarnos día a día. Yo te doy gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro consolador y el que nos ayuda, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor, que también muchas veces no lo vemos y vivimos el día a día como que si no hubiese un mañana, Señor. Te quiero agradecer también por este día y que cada día tiene su afán, Señor. Que hoy seamos mejor que ayer. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tú? Padre Santo, Señor, nosotros queremos pedirte, Señor, que nos libres de todo orgullo, de todo celo, de toda envidia, Señor, que nos libres de los frutos de la carne, Señor. Límpianos, Señor, limpia tu iglesia, Señor, porque sabemos que tú nos perfeccionas, Señor, y quieres que los discípulos llegaron a tener esos frutos de la carne, Señor. Pero en el camino ellos maduraron y después se convirtieron en siervos fieles, Señor, y dieron su vida por ti, Señor. Ayúdanos en este caminar. Ayúdanos, Señor, a resistir el día difícil, resistir las aflicciones, los padecimientos, las burlas, las traiciones, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, Señor, porque sabemos que
aún no estamos, sí, en fe estamos en los lugares celestiales, pero todavía no se ha llegado a ese momento, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación, Señor. También te pedimos, Señor, para que cada día hagamos un servicio mejor, Señor, que nos des humildad para poder servirte con amor, Señor, y agradar tu corazón y no agradar el corazón de los hombres. Ayúdanos, Señor, para no enseñorearnos, Señor, como los gobernantes de estas naciones, Señor, que empezaron a ver a las personas por debajo de sus hombros, Señor. Tu palabra dice que nosotros, tus hijos, los cristianos, debemos tener otra mirada, Señor, distinta, que si queremos ser primeros, debemos ser buenos servidores, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica, que nos corrige y que nos alienta a seguir en nuestra vida cristiana. Y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.